cada palabra que Jesús dijo al final de este día que fue el Viernes Santo. Ellos traen una porción de cada una de estas palabras. Así es que, pero quiero hacer una lectura, por favor. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Lucas, capítulo 22. Y ahorita van a pasar nuestros hermanos que nos hicieron el favor de prepararse para explicarnos cada una de estas 7 palabras. Es Lucas capítulo 22, pero vamos a ver qué es lo que nos marca la Biblia en este tiempo, en estos días. ¿Qué fue lo que pasó? Lucas capítulo 22, versículos 47 al 53. Ahí sentados como están, siéntense sentaditos. Nada más van a ir leyendo con su vista. Y yo les voy a ir marcando para que vayamos viendo qué es lo que se está recordando en este día. Amén. Cierren sus ojos, vamos a hacer una pequeña oración para que podamos leer la palabra. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra, Señor. Gracias te damos porque, Señor, vamos a leerla. Esperamos, Señor, comprenderla. Señor, abre nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para poderte decir gracias. Gracias que un día mandaste a tu Hijo Jesús a morir por nuestros pecados, Señor. Gracias por esta semana, Señor, esta semana llamada Santa, Señor. Gracias porque tu Hijo cumplió al pie de la letra cada una de las peticiones que tú tenías para con Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Van a ir leyendo ustedes, yo voy a ir leyendo y ustedes vayan leyendo con su vista, por favor. Es en Lucas capítulo 22, el versículo 47, y dice así: mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondió Jesús y dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Vamos a ver el versículo 63. Dice: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Ahora vamos a pasar al capítulo 23. Capítulo 23, versículo 63. Versículo 63. Del versículo 13, ahí en el capítulo 23, del versículo 13, dice en adelante: entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquello que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues de castigarle. Y tenía la necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Y él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte se ha hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciera lo que ellos pedían y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y por homicidio, a quienes habían pedido
y entregó a Jesús a voluntad de ellos. Versículo 26 dice: y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzaron a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los callados: cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco ¿qué no se hará? Llevaban también con él otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Amén. Esa es parte de la historia que Jesús vivió. Y vamos a comenzar en esta noche con nuestra hermana Ida. Ella es la que nos va a explicar esta porción de la palabra que dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nuestra hermana Ida con nosotros, ella nos la va a explicar esta palabra. Amén. Dios te bendiga, hermana Ida. Yo sé que Dios puso en tu corazón y en tu entendimiento lo que nos vas a ayudar a enseñar. Gracias, Dios te bendiga. Buenas noches, hermanos. Allá mucha gente está triste y dicen que están celebrando la muerte de Cristo. Ahora llegaron allá a la tienda donde trabajo, y me dice una señora: ¿ya le dieron la invitación? Le dije: no. Y le digo: ¿cuál invitación? Y me dice: es que nosotros celebramos la muerte de Cristo. Y le digo: yo no celebro la muerte, yo celebro la resurrección. Y simplemente estoy agradecida porque Él es bueno, y porque todo lo que hizo por nosotros, la verdad que lo hizo por amor. Porque Dios nos ama, y porque nuestro Padre Celestial tenía un plan de amor por cada uno de nosotros. Sabemos que desde que entró el pecado, yo creo que ya ahí, es más, ahí hay una profecía donde le dice que la serpiente se abalanzará a morderle el talón, pero ella le pisará. ¿Y quién es el que le pisó la cabeza? Jesucristo. Jesucristo, Él es el que venció por nosotros. Yo meditaba, a mí me tocó, si quieren buscarla, estaba leyendo ahorita, nuestro pastor les dio la lectura, es el Lucas 23, y vamos a leer un versículo que es el 34. ¿Ahí lo tienen? Ya lo leyó nuestro pastor, pero lo vamos a leer otra vez. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Yo meditaba en esta porción y yo le preguntaba al Señor, ¿qué me quería dar, verdad? Porque antes el Señor nos da algo a nosotros para que nosotros meditemos y veamos, escuchemos la voz del Señor y veamos qué es lo que quiere el Señor para nosotros. Es cierto, allá afuera mucha gente celebra y mucha gente está, miren, hermanos, ahí donde estoy trabajando estaba bien bajo. Ha sido de los mejores días que han llegado, de estar en 48 piezas ahorita a 170 piezas. Déjenles digo por qué, hermano. Es la bendición de Dios, sí. Pero ¿saben qué? Lo que más me llamó la atención es porque mucha gente está en cuaresma. Y el viernes en la noche termina la cuaresma. Y muchos están esperando el reloj. Y muchos todavía se atreven a decir: oh, es que estoy celebrando porque salí la cuaresma. O muchos, aún peor, estoy celebrando porque me siento, no, estoy triste, por eso tomo, porque crucificaron al Señor. O sea, son palabras de que la gente la dice y uno se queda, ¿cómo es posible? Yo medité en esto, acerca del perdón. Aún en medio del dolor, si nos fijamos, lo que el pastor leyó antes, aún en medio del dolor, aún en medio de la angustia, aún en medio de la soledad,
porque él estaba solo, se sentía solo, aún en medio de todos los golpes que le dieron, lo escupieron, lo insultaron, aún en medio de todo eso, él estando en la cruz, crucificado, en una posición de que no podía casi ni respirar, desangrándose, aún en medio de ahí, levantó sus ojos, intercedió por ti y por mí. Amén. Fue lo que me enseñó el Señor aquí, que Él en ese momento intercedió por lo que lo estaban golpeando, por lo que lo estaban escupiendo, se estaban burlando de Él. Intercedió por ellos y les dijo, Padre, y eso solamente lo puede hacer alguien que tenga amor. Amén. Porque les voy a decir, nosotros como humanos, el domingo pasado pasó algo y yo como mamá me dio tristeza y me sentí mal. Me tocó dar la clase y a Brian, un niño lo agarró por detrás y lo aventó para atrás y cayó de pura espalda. Brian no se podía levantar de lo atarcado que quedó y le dolía, y yo sentí bien feo y salí. Me acuerdo que le tomé las fotos a algunos hermanos para el cuaderno que estoy haciendo, y yo iba con ese dolor en mi corazón, me dolió. Entonces me quedé pensando, cuando estaba meditando en esta lectura, dije, Señor, ¿qué fue lo que tú sentiste cuando estaban haciendo todo eso a tu hijo? ¿Qué fue lo que sentiste? Porque él no estaba, ¿se imaginan? Estaba sufriendo el hijo y estaba sufriendo el padre. Amén. Y todo por nosotros. Amén. Si nosotros con una cosa tan chiquita, ¿cómo nos duele el corazón? Ahora, con todo lo que le hicieron. Está en Isaías. En Isaías... en el capítulo 53 y el versículo 7. Y dice la palabra, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El Señor no se quejó. Él iba caminando, sufriendo, lo iban golpeando, lo iban empujando, lo iban insultando. Leímos en la lectura antes de que estaba leyendo el pastor todo lo que le hicieron, pero ¿saben qué, hermano? Nosotros no tenemos ni siquiera idea de todo lo que le hicieron al Señor. Solamente nos imaginamos porque lo leemos en la Biblia, pero les voy a decir algo de historia. En aquellos tiempos los látigos, no crean que eran con unas sogas chiquititas así que dolía o con piel. ¿Saben cómo eran los látigos de esos tiempos? Con púas y todo. Tenían unas ganzúas en la punta de cada hilo que tenía el látigo. Y no era uno. Ahorita nos muestran, cuando pasan el zorro y todo eso, nos muestran nada más como un lazo. No, era algo que se agarraba y que tenía muchos. Y le daban, y esas ganzúas tenían picos, se le enterraban en su piel y le jalaban, y él se llevaban el pedazo de piel de él. Él se iba desangrando, él iba derramando cada gota de su sangre por nosotros. Amén. Y en ese no fue tanto el peso de la cruz, fue el peso de nuestros pecados. Amén. ¿Qué era lo que nosotros estábamos haciendo? Porque yo digo, me quedaba pensando y yo digo, pero yo no estuve en ese tiempo. Pero ¿saben qué, hermanos? Cada vez que yo desobedezco al Señor, cada vez que yo hago algo que a Él no le agrada, yo estoy crucificándolo una vez más. Yo lo estoy latigando. ¿Y saben qué? Él ya no está en esa cruz como esta señora me decía. Esta señora me decía, es que Lucas dice que tenemos que celebrar. ¿Celebrar qué? Tenemos que celebrar la victoria del Señor, de que Él llevó mis pecados allá y que tuvo victoria, y por Él soy salva. Entonces yo día con día me tengo que esforzar, y sé que tengo un mediador, sé que tengo a alguien que está intercediendo por mí, y ese es Jesucristo, que ya no está en la cruz, está a la diestra del Padre. La Biblia lo dice, y está pidiendo por ti y por mí, está pidiendo por nuestros pecados, está pidiendo para que cada día nosotros nos levantemos y sigamos adelante.
Cuando nos digan que se acercan y que nos digan, es que estoy celebrando, tenemos que decir con orgullo de nuestro Señor. Amén, gloria a Dios. Con la luz de nuestro Señor. Amén. Que Él sí llegó a la cruz, sí lo crucificaron, lo torturaron, se sintió solo, se sintió abandonado, negado por los mismos discípulos, los apóstoles. Pero ¿qué fue lo que hizo Él? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén, gloria a Dios. La otra parte de la lectura, donde dice, vamos a regresar a Lucas, donde dice, en el capítulo 34 estamos, donde dice, y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Saben que, hermanos, yo nunca había entendido esta parte de la Biblia. Y me quedé, le empecé a preguntar, Señor, ¿qué quiere decir con eso? Porque en cada una de las palabras que mis hermanos van a pasar aquí a hablarles, es un mensaje que el Señor nos tiene para nosotros. El Señor nos pide que nos quitemos el vestido viejo y que tengamos una vestidura nueva. Y la vestidura nueva que vamos a tener es la de Jesucristo. Yo me quedaba pensando, los que le quitaron la ropa a nuestro Señor, no fue porque en aquellos tiempos el que tenía 2 vestidos era porque tenía dinero, pero no fue porque estuviera fina la ropa. Porque mis hermanos, pónganse a pensar, ¿qué quedaría de la ropa del Señor si iba siendo latigado, si estaba llena de sangre, con hoyos, yo creo? Y me empecé a imaginar un montón de cosas. Si su carne estaba rasgada, su ropa estaba peor. ¿Se iban a rifar eso? Miren, mis hermanos, en aquellos tiempos me puse a investigar qué era lo que pasaba en aquellos tiempos. En aquellos tiempos, cuando a un hombre públicamente le quitaban sus ropas, era para humillarlo, para decir a los demás que ese hombre no valía nada. Eso era lo que hacían, humillarlo y decir, este no vale nada. Y fue lo que hicieron con el Señor. Enfrente de toda la gente lo avergonzaron y le quitaron las poquitas ropa que tenía, humillándolo y diciéndolo que él no valía nada. En Gálatas 3, del 26 al 27, con eso voy a terminar. Dice la palabra, pues todos sois hijos de Dios por fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo estáis revestidos. Ese es el vestido que el Señor quiere que nosotros nos pongamos. Amén, gloria a Dios. Si tú y yo ya somos bautizados, el Señor limpió, ¿qué dice la palabra? Nuestros pecados los limpió, nos purificó. Amén, aleluya. Y si nosotros no cuidamos esa vestidura, si nosotros la manchamos con nuestros actos de cada día, ¿saben qué, mis hermanos? Estamos dejando que el enemigo nos despoje de nuestra vestidura. De la misma manera que despojaron a Cristo Jesús. Amén. Y cuando el enemigo nos despoja, nos está avergonzando ante los demás, porque nosotros tenemos que ser una lámpara. Amén, gloria Dice a la Dios. palabra que tenemos que ser lámpara, que demos luz en la oscuridad. Amén. Y si nosotros dejamos que ese vestido que Cristo ha puesto en nosotros, estamos perdiendo, mis hermanos. Y estamos diciéndole al Señor que su sacrificio de nada sirvió a nuestra vida. Yo no digo que seamos perfectos, pero podemos luchar cada día, un poquito, decirle, Señor, ayúdame cada día a ser más como tú quieres que yo sea. Sí se puede. Amén. El Señor ya ganó la batalla por nosotros. Amén. Nosotros lo único que tenemos que hacer es obedecer. Hermanos, allá en aquellos lugares, Europa, en Asia Menor y todos los lugares, están matando a cristianos. Los están matando. Los de esos terroristas que no sé, Al-Qaeda o cómo se llama, ISIS. Están matando cristianos, mis hermanos. Estaba escuchando un testimonio. Había 3 muchachas que iban a predicar la palabra. Eran misioneras. Y fueron para aquel lado a predicar.
y las agarraron. Las agarraron a 3 muchachas y a su pastor que iba con ellas. Una de las muchachas la soltaron para que dijera lo que había pasado y pudo regresar. Esas 2 muchachas que le dijeron al pastor que le iban a salvar la vida si mataba a esas 2 muchachas. Porque las 2 muchachas no quisieron negar de Jesucristo, no quisieron renunciar a su fe. El pastor le dijo que sí lo iba a hacer porque tuvo miedo. Y fue en el momento que le iba a disparar a las muchachas, una de ellas se paró y le dijo: gracias, porque a través de ti yo conocí a Cristo Jesús. Gracias porque la enseñanza que tú me diste me ha salvado. Y mi oración en los últimos momentos es pedir que tú también te arrepientas de lo que vas a hacer. Mató a estas 2 muchachas y enseguida, como ellos no cumplen, mataron al pastor. ¿Qué fue lo que pasó ahí? El pastor que había predicado tanto, que había ganado tantas almas para Jesucristo, perdió su alma en el último momento. Y eso es para cada uno de nosotros, que no perdamos nuestra salvación. Mucha gente allá afuera dice que no se pierde, sí se pierde, si nosotros no obedecemos. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Amén. Gracias, hermano. Dios te bendiga. Gracias. Ahora sigue nuestro hermano Miguel. Nuestro hermano Miguel con la palabra: Dios, aleluya. hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios. Dios te bendiga, hermano Miguel. Gracias. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Las luchas son bien duras, más cuando uno quiere dedicarse o dedicar tiempo o entregarse, consagrarse a Cristo Jesús. Fue bien difícil para mí, son solamente 15 minutos, pero fue difícil porque, a diferencia de otros tiempos, desde yo creo que soy cristiano, mi corazón ha estado quebrantado. Desde que empezó este mes, no sé, ha sido siempre. Y después, bueno, el pastor me dijo: hermano, dice, puedes traer a 15 minutos de predicación para complementar las 7 últimas palabras de Jesús. Le dije: sí, hermano, ¿cómo no? Es un privilegio para nosotros hacerlo. Amén. Es un privilegio hacer memorias de las cosas tan grandes que nuestro Señor hizo por nosotros. Pero desde el momento, pues ya teníamos algunos planes que hacer en el edificio y cosas que se tenían que hacer y para complementar las cosas y para, no sé, el enemigo, para quitarme la atención de lo que yo estaba haciendo, asaltaron el edificio. Y no lo asaltaron, no rompieron puertas, no hicieron nada, sino que fue alguien que tenía la master key. Y en el edificio, pues siendo la master key, se tenía que investigar mucho. Se llamó a Locksmith para que cambiara todas las chapas del edificio, lo cual fue un trabajo tremendo. Y para acabar con esto es que viene el manejador y me dice: pues Miguel, ¿sabes qué? Tú eres muy capaz, hazte cargo de eso. Y después viene el test del fire test que se hace, esta vez fue el de cada 5 años, el más difícil, que es difícil que un edificio lo pase. Para gloria de mi Señor lo pasamos limpio, completamente limpio. Recibí muchas felicitaciones y todo. Y yo dije: Señor, si me has dado gracia delante de tanta gente, ¿sabes qué? Ahora ayúdame porque esto es bien difícil, ¿verdad? Así que empecé a preparar códigos, empecé a preparar todo lo que se tenía que hacer para decidir a qué oficinas iban a ir las diferentes master keys o las llaves que se iban a hacer para los constructores, para los de la limpieza, para los de los elevadores, para tanta gente. Pero al final de todo, hermano, Dios me dio la victoria, ¿verdad? Y todavía llegando a mi casa, ya tenía mi predicación preparada, ¿verdad? Y después me llamaron todavía por teléfono por cosas que siguen saliendo. Dejé mi predicación, estaba yo estudiando, y cuando regreso ya a empacar mis cosas, mi amada Génesis me la había rayado. Me rayó mi predicación. Y había cosas que se entendían, a veces cosas que no se entendían. Es que a ella le gusta escribir y le gusta escribir conmigo. A veces nos ponemos a dibujar y bueno, dije: gracias, Señor. Afortunadamente tenía mi borrador y lo saqué y está pues todo sucio, pero se entiende, ¿verdad? Y digo: gloria a Dios, porque hay veces en la vida que tenemos que tomar una decisión, hermanos. Y la segunda palabra de Jesucristo se trata de una conversión y una decisión bien importante en la vida del ser humano. Hubo 2 hombres los cuales tuvieron la última oportunidad.
tuvieron una última oportunidad en su vida de ser salvos, de alcanzar la gloria de Dios, ¿verdad? Uno de ellos doblegó su corazón, el otro completamente se endureció. Así que eran dos hombres, uno a la derecha y otro a la izquierda de Jesucristo, ¿verdad? Uno, en lugar de ser tal vez un poco más sensible, tal vez estar un poco sentido por lo que le estaba aconteciendo, empezó a ofender a Jesucristo, a burlarse de él, a menospreciar a Jesucristo con burlas, diciéndole: si tú eres el Cristo, si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvas y nos salvas a nosotros? Aun cuando estaba viviendo él en la misma tribulación, en la misma situación tan difícil, tan dolorosa que Jesucristo estaba viviendo. Aquel hombre no tenía corazón, hermanos. Aquel hombre no tenía corazón, aquel hombre tenía el corazón congelado, como muchas veces lo tenemos nosotros, aún los creyentes. Me estaba también pensando cuál mal agradecidos somos nosotros a veces, el ser humano. Hay mucha celebración afuera, demasiada celebración. Todavía yo, cuando me venía algo que me dolió mucho en mi corazón, al rato, ya ahorita tal vez está saliendo para Sinaloa un compañero de trabajo, y ¿saben lo que va a ir a festejar a Sinaloa? Va a festejar la muerte y crucifixión de Cristo, pero va a festejarlo en la iglesia, en el templo de San Dimas, el buen ladrón, al cual también le prenden su veladora, al cual también adoran a la par de Jesucristo. No le dije nada, pero digo, ¿cómo es posible que algo así pueda suceder? Si es Jesucristo el que murió por nosotros, ¿cómo es posible que se va a adorar a alguien que, al igual que yo, dice la Biblia que por cuanto todos fuimos destituidos de la gloria de Dios? Todos hemos pecado por cuanto fuimos destituidos de la gloria de Dios. Todos somos culpables, todos somos pecadores, hermanos. Todos somos sucios delante de Dios, excepto aquel que quiera acercarse a Cristo, excepto aquel que quiera reconocer a Jesucristo como su Redentor, como su Salvador. Uno se estaba burlando de él. Me estaba acordando yo de esto, y es un poco chusco, un poco gracioso, porque la celebración esta de San Dimas, pues se festeja en la iglesia católica. Y sí, efectivamente, yo me acuerdo que en México también se habla de San Dimas, el buen ladrón. Entonces ahora me voy a preguntar, ¿verdad?, para la próxima vez que vuelvan a asaltar mi minivan y saquen mi celular y cosas que yo tenía ahí, o cuando asalten la casa, el garage del hermano David, me debo de preguntar, ¿será que fue el buen ladrón o el ladrón malo el que asaltó? ¿Tengo que dar gracias a ese buen ladrón porque asaltó mi casa? ¿Cuánta inmundicia verdaderamente espiritual hay en el mundo, hermanos? Nadie somos rectos delante de Dios y nos atrevemos. No le dije nada a este muchacho. Ahorita va rumbo a Sinaloa, que Dios lo acompañe, ¿verdad? Que bendiga su camino, y mi oración es que un día sean tocados de alguna forma, que Dios alcance sus corazones, como lo hizo con este hombre. El segundo, que no es Dimas, no sabemos ni cómo se llama. El primero ofendió a Jesucristo, ¿verdad? El otro ladrón lo reprendió rápidamente diciendo: ¿aún no temes a Dios? Y aquí hay dos mensajes impresos en esta declaración, hermanos. Dice, lo reprendió rápidamente diciendo: ni aún tú temes a Dios estando en la misma condición. Aquí podemos ver que este hombre, que estaba agonizante también, al igual que Jesucristo, había reconocido quién era su Salvador. Había reconocido quién había sido el mensajero de Dios que había venido, pero que sin embargo su pueblo mismo lo había rechazado, y ahora mismo lo estaba entregando al escarnecimiento público, a la muerte en cruz, que era solamente para los hombres de la peor calaña en aquel entonces, para asesinos, para criminales, para ladrones, ¿verdad? Pero este hombre estaba reconociendo a Dios, estaba viendo la gloria de Dios en este hombre Jesús, que también estaba ahí agonizando, que estaba sufriendo. Y rápidamente también contestó y dijo: nosotros recibimos lo que merecemos, mas este ningún mal ha hecho. Y aquí tenemos otra revelación. Este hombre estaba reconociendo que Jesucristo era limpio, era puro, era santo, hermano. No había ningún pecado en él. No había ningún pecado en él, pero sin embargo lo estaban crucificando. Había un plan dentro de esto de Dios.
El hombre no lo sabía, pero estaba reconociendo que la gloria de Dios estaba inundando a aquel hombre que ahora mismo estaba dando su vida por todos nosotros. Amén. Esta es una conversión única dentro de la Biblia, hermanos. Y voy a decir por qué. Porque aquel hombre con cuánta necesidad exclamó a aquel hombre que estaba muriendo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Porque realmente, ¿qué había visto en aquel Jesús? Jesucristo, como ya mencionó nuestra hermana Aida, este hombre dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y dije, ¿qué miró en este Jesús? Que había sido arrastrado del Getsemaní ante Caifás, ante Herodes, ante Poncio Pilato, que se lavó las manos y se le entregó a la muchedumbre que ofendían y se burlaban de Jesucristo. La conversión tan increíble en este hombre es que en aquel que nadie daba ni un centavo por él, este hombre lo miró, yo creo, lo miró como el gran rey que era Jesucristo. ¿Verdad? Y esa es nuestra esperanza, hermanos. Esa es nuestra esperanza, poder un día exclamar también nosotros: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y estar seguros de que cuando Jesucristo venga, nos vamos con Él para estar en su reino, hermanos. Despojado completamente de su dignidad como ser humano. Lo que Jesucristo respondió, y es la segunda palabra, es un pilar de lo que sería nuestra fe cristiana. Es uno de los pilares, es una de las 7 palabras, pero es también uno de los pilares de nuestra fe cristiana. La resurrección, la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el acontecimiento más importante en la historia del ser humano. No hay otro acontecimiento más grande que si Cristóbal descubrió América, que si se cayó el muro de Berlín. Son acontecimientos grandes, pero ninguno jamás se compara con el de Jesucristo, porque ahí es donde el hombre recibe esperanza, recibe la esperanza de la salvación, recibe el gozo de que un día vamos a vivir por siempre y para siempre con Él, en una vida mejor que esta, en una vida que se nos ofrece mejor que esta, porque aquí hay solamente hipocresía, hay mentira, hay sufrimientos, hay engaños, hay asesinatos. Simplemente hace rato estábamos viendo las noticias en el trabajo durante la hora de lunch. Estábamos viendo a este hombre que asesinó a una madre y a su hijo. Era como una venganza. Salió de un Mercedes-Benz, también lo vieron en la noticia, no sé. Salió de un Mercedes-Benz, de un Cadillac viejo, y fueron a seguir a este Mercedes-Benz blanco. Cuando este hombre, la mujer que iba en el Mercedes-Benz blanco, llamó a la policía y dijo: me parece que me van siguiendo. Llegó la policía, y cuando la policía llegó, en presencia de la policía, empezó a disparar con 2 armas a los que iban allá adentro, que era la mamá y el hijo. Este mundo, hermanos, está completamente acabado, y solamente la muerte de Jesucristo en la cruz de Calvario es lo que puede salvar. Desafortunadamente nadie lo quiere reconocer así, y como ya hemos mencionado, ahorita la gente está lista para celebrar la muerte de Jesucristo, pero nosotros estamos listos para celebrar la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario. Un aplauso para nuestro Señor Jesucristo, porque este es un acontecimiento, hermanos, grandioso. Y la pregunta en esta noche, ¿verdad?, es: ¿cómo reaccionamos nosotros ante la adversidad? Había 2 hombres con Jesucristo en la cruz del Calvario. Los dos estaban pasando por una adversidad completamente, pues, lamentable. Estaban siendo torturados, fueron torturados y estaban siendo sacrificados. Uno de ellos reaccionó positivamente, el otro reaccionó negativamente. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante la adversidad? Cuando vemos que las cosas no nos van bien, cuando nos levantamos y tenemos un mal día, ¿culpamos a Jesucristo o culpamos a Dios por las cosas que nos suceden? Estaba yo leyendo por ahí en algún lugar donde dice que el ser humano o el creyente inmaduro tiende a culpar o a juzgar a los demás por las cosas que le suceden o las cosas que le acontecieron durante su vida. Esto muchas veces se manifiesta por medio del enojo contra los demás, el rechazo hacia los demás, la crítica o juicio hacia los demás.
lo cual es algo que no le agrada para nada a Dios, y sin embargo sí nos estamos haciendo nosotros juicio ante el tribunal de Dios por esta actitud, ¿verdad? ¿Cómo reaccionamos nosotros? Nosotros deberíamos de reaccionar como este bandido, que también fue crucificado ahí, pero que al final del día logró ver en Jesucristo la imagen de su Salvador. Aquel hombre que estaba dando la vida y era el hombre que lo iba a hacer llegar al paraíso. Cuando este hombre exaltó y cuando este hombre exclamó desde su corazón, hermanos, desde su alma: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Me imagino que Jesucristo lo vio y se conmovió y le dijo, y esta es la palabra, hermanos, la segunda palabra bendita de nuestro Creador: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Nosotros debemos estar en esa misma disposición cada día. Como dijo la hermana Aida, la santidad es mentira que no se pierda. La santidad es algo que cada día tienes que estar trabajando en ella. Si la santidad fuera de que, por ejemplo, hoy recibí a Jesucristo, hoy sentí el toque del Espíritu Santo, ya soy salvo, se acabó, ya puedo hacer lo que yo quiera, estaríamos tratando de infiltrar herejías dentro de la iglesia del Evangelio, como se hizo vamos a estar estudiando las iglesias a Esmirna, a Éfeso, que ya vimos, y vamos a darnos cuenta de que cómo la gente trató de infiltrar herejías con ese sentir, de que en último de los momentos decían que ellos podrían salvarse a sí mismos sin necesidad de Jesús, o creer en Jesús con sus propios medios sin usar la Biblia. Nosotros bien sabemos que eso no puede ser, hermanos, y que solamente hay un camino y hay un manual para ese camino. Está la Biblia para conocer a Jesús, para conocer a nuestro Padre Celestial, y el camino es Jesucristo. Él es nuestro camino, que mucha sangre costó, hermanos. Hagamos que esa sangre valga la pena. Hagamos que esa sangre de verdad, verdaderamente le dé sentido a nuestra vida cada día, hermanos. En el nombre de Cristo Jesús yo les pido que oremos siempre los unos por los otros, hermanos, porque cada día la situación se pone más difícil, y cada día se pone más difícil para los cristianos poder creer con la sana doctrina. Hay muchas perturbaciones allá afuera. Estemos listos para un día decir: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y para escuchar espiritualmente, para escuchar su voz que nos dice: en verdad te digo, en verdad nos dice que hoy estaremos con Él en el paraíso. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gracias, hermano. Gracias. Estemos preparados para eso, para decirle: Señor, amén, aleluya. Sí, Señor, llévame cuando vengas en tu reino. Hoy le toca también a nuestra hermana Idania la tercera palabra, y la tercera palabra es: he aquí tu hijo, he aquí tu madre. ¿Sí? Dios te bendiga, hermano. Dios los bendiga. Amén. Me preguntaba al Señor: Señor, ¿por qué a mí este versículo? Amén. Porque estás lista para eso. No, hermano, Amén. por otra cosa. Amén. Decía: Señor, desde el domingo que el pastor me dio el versículo, bromeo con mis hermanos y les digo: no, ustedes algo le dijeron al pastor, algo le dijeron, le digo. Nadie me dijo nada. No, yo molestando, hermano. Yo solo sé que Cristo nos conoce. Amén. Y cuando Él nos toma por hijos, nos va a corregir. Amén. Gloria a Dios. Y yo le decía al Señor: Señor, ¿por qué a mí este versículo? Y todavía anoche, como a las 12:30 de la mañana, le preguntaba: Señor, ¿por qué a mí este versículo, Señor? Me duele, hermanos, me duele. Porque el hecho que yo no llame a mi madre no quiere decir que no la tenga en mi mente y en mi corazón. Pasan días y le digo: la voy a llamar, y no la llamo. Pasa otro día y le digo: no la llamo, la voy a llamar mañana. Pasa, y cuando yo veo, hermanos, pasa hasta un mes y no llamo a mi madre. Pero no quiere decir que yo no la amo, no quiere decir que yo no la tenga en mi corazón. Yo la amo con toda mi alma, porque ella fue padre y madre para 8 hijos. Y por la bendición de ella, que también dobla rodillas, todos estamos en los caminos de Dios. Ni uno se le perdió. Como dijo nuestro Señor Jesús: ni uno se me perdió. Amén. Y
Y cuando el pastor me dio este versículo, este es para que yo reflexione. Amén. Señor, qué duro eres conmigo, le digo, Señor, pero gracias. Porque aquí me doy cuenta que me tomó como hija ya. ¿Por qué? Porque me está corrigiendo con su palabra. Amén. A mí me tocó el 19. Estoy nerviosa. Juan 19, 26. Pero quiero leer el 25. Dice: estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. El 26 dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Desde ese momento él tomó la palabra de Jesús y la cuidó. Amén. Antes estaba averiguando, hermanos, y me costó poquito, la verdad, les soy sincera, me costó. Pero desde antes dice que los judíos, el primogénito de entre los hermanos, era el que se hacía cargo de la mamá cuando el esposo había muerto. Entonces, en ese momento que Cristo estaba crucificado, no menciona a José. Entonces se puede ver de que María estaba sola, porque ni aún los hermanos estaban ahí con él, no creían. Porque fíjense que estaba viendo en Juan 7:5, dice de que ni aún los hermanos creían en él. Entonces por eso era que no estaban ahí con él, sino solo estaba Juan, el discípulo amado. ¿Por qué es el discípulo amado? Porque dice que se recostaba en el pecho de Jesús. Era tan amoroso que Jesús pues le dejó a él a cargo su mamá. Porque fíjense, hermanos, que Cristo estaba tan preocupado dónde se iba a quedar ella, con quién se iba a quedar ella. Aunque Cristo estaba cumpliendo el mandamiento, lo que Dios lo había mandado a esta tierra, que era pues morir por nosotros y derramar la última gota por cada uno de nosotros. Él estaba cumpliendo con su Padre que está en los cielos, pero también él tenía que cumplir con la mamá en carne, pues porque ella lo llevó dentro, ¿verdad? Entonces él estaba preocupado con quién lo voy a dejar. Yo me pongo a pensar que Cristo se preguntaba, ¿con quién la dejaré? ¿A quién se la dejaré a cargo? Y aquí dice que cuando él vio cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, les dijo: mujer, he ahí tu hijo. Después le dijo al discípulo: he ahí tu madre. Dios dijo, no les dijo puedes, no les dijo, él dio una orden. Estando Cristo ahí, él no pensó en sí mismo, él estaba pensando por los demás. Él estaba pensando por quién se iba a quedar María. Porque yo me pongo a pensar también, hermanos, que ambos estaban sufriendo porque miraban a Cristo Jesús ahí crucificado. Entonces ambos se iban a necesitar mutuamente. Porque pues yo creo que para una madre es doloroso ver a su hijo ahí golpeado, como dice la hermana Aida, todo lleno de ensangrentado, clavado. Es doloroso porque a nosotros como madres, dice la hermana Aida, que le dolió ver a que golpearan a su hijo. Ya nosotros como madres, pues yo creo que nos va a doler que alguien venga y golpee a nuestros hijos, o que alguien venga y maltrate a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces yo creo que ella, la mamá de Jesús, ella estaba sufriendo porque lo miraba a él ahí crucificado. Yo creo que ese dolor es tan tremendo que no podemos ni imaginar, ¿verdad? Que viendo a nuestro hijo ahí crucificado, no lo podemos nosotros imaginar. Pero aún nuestro Señor Jesucristo, en su propio sufrimiento, en su propia agonía, porque Él vivió la muerte en su misma carne, por ti y por mí.
Entonces, aún en su propio sufrimiento, él estaba pensando en los demás, no en sí mismo. Pensando en dónde iba a dejar a su madre. Así como dice que en la antigüedad los judíos, el primogénito era el que tenía que ver por su mamá cuando ella era viuda. Entonces también se me vino el pensamiento y el Señor a nosotros no nos dejó solos. Dice que en Romanos 8:29 dice que Él es el primogénito de entre muchos hermanos. Él es nuestro hermano mayor, Él es nuestro primogénito. Y Él dijo, no los dejo solos. ¿Verdad? Él dijo, me voy, pero no los dejo solos. Entonces ya viendo ya de otra manera, digo, wow, Señor, no nos dejaste solos. Te fuiste, pero te preocupó por nosotros. Porque antes, hermanos, en el Antiguo Testamento dice que el Espíritu Santo venía al que Dios quería ungir. Pero ahora no. Nuestro Señor Jesucristo dijo, me voy, pero no los dejo solos. Entonces vino el Espíritu Santo y se quedó en ti. Él no está aquí cuando nosotros venimos aquí. Él está en todo lugar, en donde nosotros vayamos. Él está con nosotros. Él no nos deja solos. Él siempre está con nosotros. Entonces, hermanos, para mí esta lectura me dejó un gran ejemplo, que debemos de cuidar a nuestros padres. Así como Cristo, ese ejemplo fue tan grande que Cristo nos dejó a nosotros, que debemos de cuidar a nuestros padres, no ser ingratos. Dice que muchos se vienen para este lado y dice, para ayudar a mi madre, y no lo hacemos. No lo hacemos. Y yo me incluyo, hermanos, porque no lo hago de vez en cuando, pero no como se debería de hacer. Entonces nos venimos y no ayudamos a nuestros padres, sabiendo que a veces pasan necesidades en sus países, que no tienen para comer. Muchos hijos se vienen para acá y no ayudan a sus padres a sacarlos adelante. Yo me voy porque sí quiero darte, yo me voy porque yo sé que pasan necesidades. Entonces le digo al Señor, ¿por qué a mí? Pero el Señor sabe por qué me dejó eso a mí. El Señor sabe por qué el pastor me dio ese versículo a mí, ¿verdad? Porque Él nos conoce. Dios conoce todo nuestro caminar. Él conoce cada paso que nosotros damos. Y cuando nos toma como hijo, nos va a corregir. Y nos va a corregir con su palabra. Amén. Y dice, honrando a nuestros padres, hermanos, vamos a tener bendición en esta tierra. Amén, aleluya. Aparte que vamos a tener bendición en esta tierra, estamos cumpliendo el mandamiento que Cristo dejó. Porque dice aquí en Éxodo 20:12, dice en el Antiguo Testamento, dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te dio. Amén, gloria a Dios. Dice en Deuteronomio 5:16, el mandamiento también que deja, dice, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado. Él no nos pidió favor, Él dice aquí, Jehová tu Dios te ha mandado para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Así como Cristo nos dio ese ejemplo, nosotros tenemos que hacer con nuestros padres, honrarlos. En Efesios 6:2 dice, ese ya es en el Nuevo Testamento, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Si vamos a honrar a nuestros padres, la promesa de Dios está ahí. Aquí dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y en el 3 dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ven, aleluya, digo, Señor, has hablado a mi corazón. Y voy a obedecerlo, hermano. Tengo que obedecerlo porque el Señor está hablando a mi corazón y esa parte creo que a Él no le agrada. Porque en otro versículo dice, que no me acuerdo dónde está, pero dice, si honramos a nuestros padres, eso es lo que le agrada a Dios. Si no lo honramos, eso no le agrada a Dios.
Gloria a Dios. Amén. Que Dios me los bendiga. Amén. Y pues eso que Dios nos habla por todas las áreas, así que gracias. Y cierto, Jesús no es un descuidado, Él siempre tenía cuidado para todo. Y hasta en este momento, en el último momento, se acordó de la mamá y le dijo, ahí te la encargo, se le dijo a Juan, ¿verdad? Así es que Él, nuestro Salvador, Cristo Jesús, no es un hombre descuidado. Ahora nos toca a nuestra hermana Isabel con la palabra, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una de las palabras que Jesús también dijo. Dios te bendiga, hermana Isabel. Hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes en esta noche. Yo pensaba y meditaba, hermanos, es un privilegio que el Señor nos tenga aquí. Amén. Porque ciertamente a veces nosotros juzgamos allá afuera, pero ¿saben qué? La palabra de Dios dice que tenemos una venda en los ojos. Por eso es que no podemos venir y buscar al Señor y no hacemos las cosas que el Señor le agradan. Entonces a nosotros nos pertenece ir y predicar el Evangelio, porque cuando uno no sabe, hermanos. Yo estuve en el otro lado, yo no sabía, yo sabía de tradiciones, de mandamientos, de estatutos que nos enseñaron, pero cuando el Señor tuvo misericordia de mí, gloria a Dios, y yo me siento honrada, porque la palabra de Dios dice que no es del que quiere ni del que corre, sino del que el Señor tiene misericordia. Y damos gracias a Dios porque si somos gente escogida, linaje escogido, amén, que alguien vino y un día nos predicó y tuvo misericordia el Señor de nosotros. A mí me tocó una porción que, hermanos, yo la Semana Santa, yo siempre le digo al Señor, y no en la Semana Santa, yo le digo, Señor, a veces cuando me pongo a orar y yo veo tantas cosas afuera, yo le digo al Señor, sí valió la pena tu sacrificio, Señor, porque me salvaste y yo te agradezco y yo estoy contenta por eso, amén. Y a mí me tocó la porción que es fuerte. Yo creo que todas las 7 palabras fueron fuertes, porque recordemos que el Señor estaba en agonía, que el Señor estaba llevando cada uno de nuestros pecados, hermanos, y los pecados del mundo, y eso no creo que es fácil. Ustedes no se han fijado esa gente mala que es asesino y todo, cómo tienen su rostro se ve feo, hermanos, y es el pecado, amén. Yo creo que en esa condición, imagínense los pecados de todos nosotros que el Señor los llevaba sobre su cuerpo, fuerte ha de haber sido, amén. Pero la palabra dice así, dice: cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hermanos, en ese momento Jesús, recordemos, Jesús se sintió solo. Jesús era hombre, 100% hombre en ese momento. Toda la carga estaba sobre él. A veces gente dice, es que era Dios. No, en ese momento era humano como tú y como yo. En ese momento, por algo él pensó. Él se sintió solo. Él pensó, estoy solo. Pero hermanos, Dios nunca lo dejó solo. Dios nunca lo dejó solo. Dios siempre estuvo con él. Pero él en ese momento se sintió abandonado, se sintió solo. Por eso dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nosotros algunas veces, hermanos, estamos pasando por problemas difíciles y aunque clamamos al Padre, nos sentimos solos. Pensamos que el Señor no nos escucha. Amén. Pero recordemos, el Señor siempre, porque Él lo prometió. Él dijo, yo estaré, aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo tu Dios, estaré contigo todos los días de tu vida. Aunque la circunstancia en nuestra vida, hermanos, esté difícil, estemos pasando problemas fuertes, a veces con nuestros hijos, a veces de enfermedad, recordemos, el Señor siempre está con nosotros. Siempre está con nosotros. Este momento, Jesús se sintió solo, pero el Señor estaba ahí. No estaba solo él.
Él no estaba solo, pero obviamente Él estaba padeciendo su dolor y se sintió solo. Porque como les digo, Él en ese momento no era Dios. Mucha gente dice, no, es que Él resistió porque era Dios. No. Cuando Jesús pasó todas las pruebas que pasó, era 100% hombre, igual que nosotros. Amén. O sea, era Dios, pero en ese momento era hombre. Es algo que yo creo que mucha gente no lo alcanza a entender, pero Él sufrió, a Él le dolían los azotes, su sangre vertía igual que nosotros. No era, en ese momento era 100% humano. Pero Dios nunca lo abandonó, como ya dije. Dios siempre estuvo con Él. Recuerde la escritura que dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo, tu Dios, estaré contigo. Dios ha prometido, hermanos, y Dios no es mentiroso. Dios siempre va a estar con nosotros. Dios nunca nos va a abandonar. Nuestro Dios es un Dios de propósitos, hermano. Él tenía un propósito para con el hijo, amén. ¿Y ustedes creen que no le dolía a su hijo? Sí, como ya en las otras porciones lo mencionaron. El padre estaba sufriendo por el hijo. Pero ¿se han puesto a pensar cuánto amor tiene el Padre para con nosotros, que dio a su Hijo en sacrificio, en rescate para nuestras vidas? Y nosotros a veces somos tan descuidados, tan apáticos, digo yo a veces. Hoy no voy a la iglesia. Cualquier cosa que se nos atraviesa, no, hoy no voy a la iglesia. Miren, hermanos, para trabajar vamos en rastras, porque yo lo digo, yo soy una. Me duele la cabeza, me duelen las manos, me duelen los pies y voy a trabajar. Pero para las cosas, no, mejor no voy a la iglesia. No me duele la cabeza, no voy a ir a la iglesia hoy. Y a Dios estamos prestos a sacrificarlo, a no darle honra, a no darle gloria. Pero cuando yo veo todo lo que el Padre pasó y el Hijo pasó por mis pecados, hermanos, no tengo palabras. Yo le decía en una ocasión, Señor, no tengo palabras para agradecer. Yo no entiendo el amor de Jesús. No lo entiendo, hermanos. Es un amor incondicional, es un amor. Todo lo que le hicieron, como dice que le mesaron la barba, lo sacrificaron, como mencionaba la hermana Aida, lo humillaron hasta lo sumo que una persona puede pasar, la humillación tan fuerte. Pero ¿qué hizo? No hizo nada. Él llevó. El propósito que tenía el Señor aquí era salvar la humanidad, salvarlo a ti, salvarte a ti, salvarme a mí y a todos los que quieran ese regalo de salvación. Amén. Porque Él es un Dios de propósitos. Igualmente a nosotros, hermano, a veces pedimos cosas, pero el Señor no contesta rápidamente. ¿Saben por qué? A veces el Señor está esperando que nos quitemos ciertas cosas, a veces tenemos ciertas actitudes y nuestra oración no llega tan rápido. ¿Por qué? Porque el Señor tiene un propósito, hermanos. Porque Él es un Dios de propósitos. Él todo lo tiene preparado. Él te llamó a ti por un propósito. Cada uno de los que estamos aquí, Dios tiene un propósito para ustedes. Ganarnos nuestras familias, ganar nuestros vecinos, ganar nuestros hijos, ¿por qué no? Hoy en día se ve mucho, hermanos, que yo escucho que mi marido cuando predica dice, gánate primero tu familia. Pero yo hoy veo mucha gente, predicadores aún, hermanos, los hijos andan perdidos. ¿Y qué habrá pasado? ¿Por qué los hijos no siguieron los pasos del papá? Porque a veces no damos un buen testimonio. Y aunque fuimos llamados con un propósito, no estamos cumpliendo ese propósito. Entonces yo miro aquí que el Señor Jesucristo nos dio una cátedra de lo que es cumplir un propósito. El Padre tenía un propósito para con el Hijo, y aunque el Padre, yo estoy segura que sufrió, que estaba sufriendo igual que el Hijo, pero el propósito se cumplió, hermanos. Y ese propósito era salvarnos a cada uno de nosotros. Amén. Así que recordemos, hermanos, cuando estamos pasando algún problema,
y pensamos que el Señor no ha contestado, que ya no está cerca de nosotros, que no nos escucha, no es cierto. Eso es mentira del diablo. El Señor está con nosotros y nos escucha. Amén. Que el Señor me les bendiga. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ciertamente no estaba solo. Jesús no estaba solo. Nosotros tampoco, nunca estamos solos. Nunca lo piensen así. Porque si yo he escuchado gente que dice, no, es que ya Dios no está conmigo. No, Dios está con nosotros. Siempre y cuando estemos en meditación con Él, en comunicación con Él, Él siempre va a estar con nosotros. La quinta palabra dice, tengo sed. Le toco a nuestra hermana Teresita. Hermana Teresita. Dios la bendiga. Vamos a leer la palabra de Dios. Amén. Voy a hacer una pequeña oración. Padre, en el nombre de Jesús, me acerco a tu presencia, reconociendo que tú eres mi Dios, reconociendo que yo no soy nada sin ti, mi Dios. Vengo delante de ti, Espíritu Santo, dame la sabiduría, dame el entendimiento, dame el conocimiento, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Te doy gracias y tendré el cuidado de darte la honra, la gloria, solo a ti, mi Dios. Cuida mis labios, Señor, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. La palabra de Dios aquí en Juan 19 y el 28 vamos a leer. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, digo, para que la escritura se cumpliera, tengo sed. Aquí dice, para que la escritura se cumpliera. Podemos ver que ya estaba profetizada la palabra, lo que iba a pasar. Porque Jesús vino a cumplir y a deshacer las obras que el enemigo había hecho con el hombre, con el ser humano. Vemos desde Génesis, Dios hizo la creación perfecta. Todo estaba bueno, dice la palabra. Pero siempre el enemigo, que es Satanás, llegó a tentar a la mujer, y la mujer tomó de lo que se le había dicho, no comerás. Y después de eso vino y le dio a su marido. Entonces se acabó lo que el Señor nos había dado en abundancia. Nos había dado todo un jardín donde podíamos comer, disfrutar sin dolor. Pero su creación no se iba a quedar así, porque Dios es un Dios grande, poderoso, lleno de amor, lleno de misericordia. Era imposible que se quedara eso así. Entonces tenía que mandar a un redentor, tenía que mandar a alguien, que es Jesucristo. Lo mandó a la tierra para que todos nosotros podamos entender que Dios nunca nos va a desamparar. Y aquí podemos ver en el Salmo 69 ya profetizado la palabra que dice, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Antes de que pasara esto, ya un profeta ya lo había declarado, ya había dicho lo que iba a pasarle al Señor. Y entonces, con todo eso, se tenía que cumplir, porque una profecía que viene de Dios se tiene que cumplir, porque Dios no es hombre para arrepentirse. Dios es un Dios que tiene el poder en sus manos, el querer como el poder en sus manos. Jesús dice Jesús que nunca había pecado, murió en lugar de toda la humanidad. Él se dio para que todos seamos salvos.
Tú tal vez ahorita no ves a tu familia, pero hay una promesa. Tú y tu casa vas a ser salvo. Tú y tus hijos serán enseñados por Jehová. Y la paz de tus hijos se duplicará. Eso no lo ha dicho un hombre, lo ha dicho Dios. Por lo tanto, mañana, pasado, tus hijos lo verán. Tu familia la verá. Porque ya está profetizado, ya está escrito. Entonces, por lo tanto, tú espera en Dios, que Dios hará a su tiempo, lo hará. Porque yo soy una de esas, que toda mi familia eran cristianos, menos yo. Y yo no quería nada con Dios. No quería nada con Dios. Pero había mi familia y había una promesa. Bajo mi vida estaba una promesa. Por lo tanto, se cumplió. Por eso, no te preocupes, tu familia va a venir. Dice, mediante su crucificación fue pagado el castigo del pecado, y destruyó y deshizo las obras de Satanás. ¿Quién lo hizo? Jesucristo. Destruyó la obra de Satanás que había hecho contra el hombre y la mujer. Vino Jesucristo y le puso el pie. Lo aplastó. Porque ahora el diablo no puede hacer nada contra ti si tú no le permites. Nada. Jesucristo murió para cambiar al hombre, a la mujer y darnos el amor y la armonía. Eso es nuestro. Porque Jesucristo para eso murió. Para darnos el amor y la armonía en la familia. La familia está llamada para estar en armonía. Porque el enemigo es malo, se levanta, pero cuando ya tenés el conocimiento de Dios, tú decís, esto no viene de ti, Señor, esto viene del enemigo. Por lo tanto, tú tenés el poder. Dios te ha dado ahora, con la muerte de Jesucristo, te ha dado un poder tan grande que cuando tú lo entiendas y tú lo sepas, tú tenés el poder para destruir a Satanás. Incluso ahora Dios te ha dado el poder de mandar la palabra, aunque tus hijos no estén aquí. Correrá sobre la faz de la tierra, y para lo que es enviada será. ¿Por qué? Porque Dios, Jesucristo, ahí en la cruz, Él dio todo. Ahora Jesucristo nos promete, mira, por haberle quitado la bebida, la sed. Él tenía sed en aquel lugar. Él estaba sediento, tanto de dolor como espiritualmente, físicamente. Él estaba sediento. Y por haberle quitado lo que es de Él, porque Él fue hecho, su creación es de Él. Nadie se la ha podido quitar, ni nadie se la podrá quitar. Por lo tanto, por haberle quitado porque ahí fue obra de Satanás. Pero Él no sabe y Él no conoce los pensamientos de Dios. Tampoco conoce tus pensamientos. El diablo sabe cuando tú hablas. Pero cuando tú pensás, el diablo no puede llegar a tu mente, porque no está capacitado para eso. Él está capacitado para escuchar lo que tu palabra sale de tu boca, pero no está capacitado para pensar lo que tú piensas. Solo nuestro Dios. Y así, ahora tenemos la oportunidad. Mira, si alguno dice, tiene sed, venga a mí y beba. Imagínate que ahora Dios nos da agua para que nosotros bebamos. Cosa que a Él se la quitaron, pero para ahora es nuestra. Porque Dios dice, y dice aquí, el que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente. ¿Quién es la fuente? Jesucristo. Del agua de la vida. Para que te des cuenta que lo derrotó a Satanás. Le quitó
los derechos que el hombre le había dado a él. Vino Jesucristo y le dijo, ahora yo soy la fuente, ahora yo soy el manantial, ahora yo soy el río de agua viva, ahora yo soy el que soy. Ahora nadie puede quitarnos la bendición que Dios nos ha dado. Ahora nosotros tenemos esa gran bendición que el Señor ha proveído para todo aquel. Dice, sacaré con gozo agua de la fuente de la salvación. ¿Cómo que no vas a tener gozo? ¿Cómo? Si está la fuente que donde tú venís y te humillas al Señor, no importa los problemas, no importa lo que pase, tú venís y tomás de la fuente. Cosa que a Él se lo negaron, pero ahora nosotros la tenemos gratuitamente porque Él ya la pagó. Ahora nosotros es nuestra porque Él nos ha regalado. Por gracia la tenemos. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, dice el Señor, no tendrá sed jamás. Entonces quiere decir que toma de esa agua, toma de la fuente de la vida. Es tuya, es gratuita. Gracias, Señor, aleluya. Dice, el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome de la agua de la vida gratuitamente. Todo es, si tú te vas a la palabra de Dios y tú vas buscando todo lo que es la fuente del manantial de vida, está en grandes bendiciones. Y escucha bien, la palabra de Dios es la que te hace vencedora. La palabra de Dios, créela, porque de nada te sirve que tú vengas y busques al Señor si tú no le crees. Dios mira nuestros corazones y Él mira si tú estás dispuesto para creerle. Mira, en mi familia hay mi sobrina. Todos somos bautizados en el Espíritu, menos ella. No era bautizada, menos ella. Y ella se preocupaba porque a todos nos miraba que cuando nos reuníamos hacíamos una gloriosa manifestación del Espíritu, porque todos nos uníamos y era una cosa que fluía el Espíritu de Dios en todo, pero ella no. Y ella nos decía, pero ¿por qué yo no? ¿Cuál es el motivo que yo no? Y tenía 15 años, ella, 15 años, jovencita. Entonces le dijo su papá, mira, mija, es que Dios quiere tratar contigo, métete a unos ayunos. Si hay algo que en el pasado tú venías acarreando del pasado, en esos ayunos se va a romper. Pues ella vino y se metió a 3 días de ayuno, solita ella, 15 años. Se metió 3 días la muchacha y se retiró ahí un cuarto, ella sola. Ahí, hasta los 3 días dijo que iba a salir. Pero cuando esa muchacha salió de ese lugar, era algo tan bonito. Y es bonito porque cuando ella un día la voy a traer acá. Cuando esa mujer se para y te dice, así dice el Señor, agárrate duro. Porque no hay vuelta a Dios. Pasa o en el momento o solo que pases ahí y ya pasó. A un varón le dijo, el varón se puso a reír cuando ella estaba profetizando y le dijo, quedas mudo. Y quedó mudo. Quedó mudo. Entonces el mismo espíritu vino y le dijo, dile que lo estoy probando para que sepa que yo soy Dios y que yo estoy hablando por tu boca.
Y le dijo, dile que vaya a tomar 3 vasos de agua y le va a volver la voz. Y le dijo, ¿tú quieres la voz? Ve y obedece al profeta. Ve y te vas a tomar 3 vasos de agua y volverá tu voz. Corriendo le dieron los 3 vasos de agua. Él ahí se los tomó y volvió. Y él mismo dijo, yo nunca más vuelvo a jugar así. Porque hay veces Dios tiene que tratar con la persona. Dios conoce los corazones de las personas. Dios sabe cómo uno es. Y Dios sabe cómo estás tú. Mira qué bendición tener a Jesucristo como nuestro Dios. Mira qué victoria Jesucristo dio en esa cruz. Mira, el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Dice, a Él sea la gloria, a Él sea el poder, a Él sea la victoria, porque Jesucristo es el que nos da la victoria. Por habérsela negado la agua, ahora nosotros tenemos tanta palabra de bendición, tanta bendición, tanta palabra de que tú puedes sacar de ahí. Porque yo derramaré, dice la palabra, agua sobre sequedad, dice ahí en Isaías, y río sobre la tierra seca. ¿Por qué? Porque él no le dieron de tomar. Ahora nosotros tenemos toda la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes el Espíritu Santo bajaba, dice la palabra, y dice que se movía en la agua, pero ahora no, ahora es en ti, si tú quieres. Dios me lo bendiga. Amén, gloria a Dios. Y ríos de agua correrán por ustedes, dice la palabra del Señor. Gracias, hermana Teresita. Gracias. Vamos a buscar ahí mismo en Juan capítulo 19, versículo 30. La palabra que sigue dice, consumado es. Juan capítulo 19, versículo 30. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Hermanos, en este momento cuando Jesús dice consumado es que estaba terminando una obra, y una obra perfecta. ¿Saben qué? No hay nada más satisfactorio que terminar una obra. Cuando tú terminas algo, ¿no se sienten ustedes bien? ¿No se sienten diciendo gracias, terminé? Qué bonito que terminé este trabajo, qué bonito que terminé este proyecto, qué bueno que terminé. Pues se siente uno bien, ¿verdad? Es lo mismo que Jesús estaba diciendo. Cuando dice consumado es, quiere decir lo he terminado todo. Es lo que estaba diciendo, terminé todo. La obra de Jesús había sido terminada después de mucho trabajo, porque Jesús trabajó mucho. ¿Se acuerdan que hizo muchos discípulos? ¿Sí? Anduvo 3 años trabajando muy fuerte. Y él mismo decía, yo no tengo ni dónde inclinar mi cabeza. O sea, no tenía ni una cama, no tenía nada. Pero anduvo trabajando. Y cuando en este momento dice ahí, consumado es que terminé toda mi obra, una obra de mucho trabajo, de mucho sufrimiento, de mucho dolor, y él podía exclamar, terminado es. O sea, él supo en el momento preciso donde había terminado todo lo que había preparado, y todo por lo que había luchado. Jesús vino con un propósito a esta tierra. Era enseñarnos el camino de la salvación, y lo logró. Por eso dijo, cuando él terminó todo el trabajo que hizo, y sabiendo que era lo que nos iba a enseñar, que era el camino a la salvación, porque recuerden que no había salvación. No había salvación. Por la ley nadie se estaba salvando, por la ley todo el mundo se estaba yendo a la perdición. Por eso viene Jesús, nos enseña todo lo que teníamos que aprender, ¿sí? Y termina esa obra y dice, consumado es. Allá en Juan 14, 16 nos vino y nos enseñó, dice Juan 14, 16, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí.
tuvo esa fuerza de decir, nadie va al Padre sino por mí. ¿Quién más en la tierra puede decir estas palabras? Nadie va a ir al cielo sino por mí. Solamente Jesús. Jesús que pudo hacer toda esa obra. Una obra perfecta de amor, de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio, ¿sí? Y en una vida perfecta. Una vida perfecta que no hubo ni siquiera un solo pecado en su vida. Por eso pudo decir esa palabra, consumado es. Hay muchos que parten de este mundo sin haber culminado sus obras. Y se sienten mal. No pude terminar, no terminé lo que yo quería hacer. Hermanos, nosotros tenemos que ir culminando nuestras obras. Si Dios nos dio hijos, preparémoslos. Enseñémosles la palabra de Dios, enseñémoslos, traigámoslos a la iglesia, enseñémosles la palabra del Señor. Y ¿saben qué? Cuando nosotros alcancemos la edad adulta, que ya estamos listos y preparados, podemos decir así satisfactoriamente, Señor, culminado es, he terminado. ¿Sí? Es hermoso, va a ser hermoso. Yo ya llegué a mi hijo, el más pequeño tiene 23 años. Y saben que ya le dije al Señor, ya culminé. A los 18 años, cuando yo dije lo que decía a los 18 y pasó a los 19, dije, Señor, terminé mi obra de enseñarle. Él se va a la universidad, se va al colegio, a donde se vaya, pero yo mi trabajo ya terminó. Y así me siento hoy. Yo quiero que ustedes mismos digan lo mismo, con sus hijos, con todo lo que están haciendo. Señor, ayúdame a terminar todo lo que tengo que terminar. Cuando tenemos hijos, eso es lo más primordial. Mucha gente cuando está casi a punto de morir, ¿qué es lo que dice? Y que tiene hijos chiquitos, ¿qué es lo que dice? Señor, permíteme la vida, ¿para qué? Para crecer a mis hijos, ¿verdad? Mucha gente sí dice, Señor, y yo lo llegué a pensar cuando mis hijos estaban chiquitos, David, Lily, que eran los chiquitos, Señor, no me quites la vida, Señor, de ningún accidente, ningún problema, porque tengo que crecer a mis hijos. Sí, amén. Entonces cuando terminé, yo cuando les digo a los 18 años, hoy a los 23 digo, Señor, yo ya le enseñé todo, Él sabe, es el más pequeño, yo ya le enseñé toda tu palabra, todo lo que tiene que seguir. Y de hecho un día me lo dijo, papá, no te preocupes, tú me enseñaste todo bien. Si yo no quiero hacer las cosas es por mí. Y yo hoy me siento satisfecho, digo, Señor, terminé mi obra. Igualmente Cristo Jesús se sintió satisfecho. Hice todo lo que tenía que hacer, les enseñé todo lo que tenía que enseñarles. Ahora nos toca a nosotros, hermanos, a nosotros nos toca seguir esos caminos. Todo lo que Él nos enseñó es lo que tenemos que seguir. Y saben, hay un hermoso texto por allá en 2 de Timoteo, vamos a buscarlo, 2 de Timoteo capítulo 4. Una hermosa enseñanza que Pablo nos deja por allá. 2 de Timoteo capítulo 4, ojalá que todos llegáramos a decir así como Jesús, culminado es, terminado es, ¿sí? Consumado es. 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 8. Ojalá que un día llegáramos así a decir nosotros, Jesús lo dijo, consumado es, terminé toda la carrera, terminé todo lo que tenía que hacer. Y miren quién viene a enseñarnos otra vuelta, nos dice ahí, 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 6 al 8, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. ¿Se recuerdan quién dice esto? Sí, fíjense, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir eso hoy? Preparémonos. Jesús nos enseñó el camino. Y Él pudo decir, consumado es. Ojalá que un día nosotros digamos también lo mismo. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo para mí, sino también para todos los que aman su venida. Ojalá que un día nosotros así digamos, Señor, gracias, pasé por esta vida, he terminado, consumado es. Tenemos al Maestro, Cristo Jesús, el Maestro nos lo enseñó. Nosotros también tenemos un día que decir esas palabras también. Señor, gracias, me permitiste estar en esta vida y he culminado mi tarea, Señor. He predicado tu palabra, ¿sí? Traje almas a tus pies. Prediqué tu palabra, le enseñé a la gente lo que tenía que hacer. Consumado es.
Las mismas palabras que Jesús nos enseñó, nosotros aprendamos a decirlas. La última palabra que Jesús dijo, la séptima, dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa está también ahí en Lucas 23. Búsquenla. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, versículos 44 al 46. Dice: cuando era la hora sexta, es la última palabra, hermanos. Cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando era la hora sexta, esto significa que era la hora, para nosotros la hora sexta sería como las 12 del día. La hora sexta que marca la Biblia. Cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Eso es entre las 12 del día y las 3 de la tarde. Imagínense qué tan poderoso fue este evento, que cuando Jesús estaba diciendo estas palabras, ¿sí? Padre, en tus manos encomiendo, dice que cayeron tinieblas, o sea, se puso de noche. Fíjense qué poder es el que se estaba cayendo en ese momento en la tierra. Se hicieron tinieblas, dice que se hizo de noche, eran las 12 del día, entre las 12 del día y las 3 de la tarde, que fue el tiempo en que terminó su culminación de Cristo Jesús. Se hicieron tinieblas y todo se oscureció. Qué grande, ¿verdad? Qué grande fue Jesús. Y ahí les demostró a muchos, y dice que muchos se lamentaban en ese momento cuando vieron todo eso, y además hubo un terremoto cuando pasó todo eso, cuando Jesús expiró. Y que muchos dijeron: ¿verdaderamente qué? Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Ojalá que nosotros no digamos al último momento: Él era el Hijo de Dios. Esta gente se culpaba a sí misma. Verdaderamente era el Hijo de Dios y lo crucificamos. Porque hasta la misma naturaleza les estaba mostrando: ¿saben qué? Hicieron algo que no tenían que haber hecho. Haberlo sacrificado como lo sacrificaron. Que de todas maneras esto ya era un plan de Dios para llevarlo a cabo. Pero se llevó de esa manera y ellos lo reconocieron. Entre las 12 y las 3 de la tarde se hizo tinieblas. Y dice el versículo 45, dice, ¿cómo dice? Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Cuando Cristo Jesús estaba expirando, dice que el velo del templo era un velo tan ancho de 3 pulgadas de ancho. Era un velo tan ancho que humanamente nadie la podía haber roto. Humanamente no se podía haber roto. Dice que ese velo se rasgó desde arriba hasta abajo. Otro portento maravilloso. Otro portento maravilloso para que nosotros pudiéramos entrar ahora hacia el lugar santísimo. Antes nadie podía entrar, nada más un sacerdote al año podía entrar a ese lugar. Un sacerdote podía entrar a ese lugar. Y con unas campanitas por ahí, por si el sacerdote estaba mal, dice que caía muerto, ya no se oían las campanitas. Si no se oían las campanitas, jalaban al sacerdote, él iba amarrado con una cuerda. Fíjense. Ahora nosotros, hermanos, cuando Jesús muere en ese momento, ¿sí? Versículo 45, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad, diciéndonos, ¿saben qué? Ahora ustedes tienen acceso total. Ahora tienen acceso total al lugar santísimo. Nosotros tenemos acceso total al lugar santísimo. Y a veces no lo vemos tan grandioso como debe de ser. Es grandioso que tú vayas y te inclines ahí delante del Señor y digas, Señor, tengo esta necesidad, Padre, tengo este problema, ayúdame, Señor. El velo ya está roto. Tú puedes entrar hasta ese lugar. Esas fueron maravillas que se cumplieron, ¿sí? Cuando Cristo Jesús estaba entregando su espíritu. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos, ¿qué? Encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. En Juan capítulo 3, versículos 16 y 17 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo,
que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el 17, es hermoso, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Para eso vino Jesús, para salvarnos. Para eso vino. Para eso vino. Para eso vino, para que nosotros seamos salvos. Para eso cumplió con todas estas palabras. Para eso cumplió con todo ese sacrificio. Por eso fue desgarrado, ¿sí? Por eso fue lacerado. Por eso su barba dice que la arrancaban con todo y piel. Para eso, para que nosotros fuéramos salvos. ¿Saben? Jesús terminó su obra. Dice: Padre, en tus manos encomiendo. Hermanos, hoy yo les hago una pregunta. Si hoy ustedes murieran, ¿en las manos de quién ponen su espíritu? Amén. Jesús nos enseñó a poner nuestro espíritu en sus manos. Y así hagámoslo todos los días, diciéndole: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Saben por qué lo hacía con tanta seguridad Jesús? Porque Él estaba seguro que estaba en las manos del Padre, ¿verdad? Él estaba seguro. Así nosotros, hermanos, estemos seguros que estamos en las manos de nuestro Padre. Digámosle: Señor, aquí estamos. Cuando eso pase, Padre, aquí estamos, y en tus manos encomendamos nuestro espíritu. Allá en Efesios 2 capítulo versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos dio vida. Hermanos, en esta noche vamos a decirle al Señor: gracias, Señor. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por toda su obra grandiosa que hizo y que la culminó? Y la culminó con eso. Dio toda su vida, dio todo su cuerpo, dio todo por cada uno de nosotros. Vamos a ponernos de pie en esta noche. Vamos a ponernos de pie en esta noche. Y en esta noche le vamos a decir: gracias, Padre, gracias porque veniste a eso. Veniste a dar tu vida por nosotros.